Al filo de la realidad. De la realidad. De la realidad. Cuando uno empieza a andar en el tema ovni, dice, esto tiene que ser como es tan común que digan los extraterrenos, ¿no? Esto es un bolazo, esto es mentira. ¿Cómo va a haber extraterrestres mezclados entre la gente? Era un viejo tema, no me acuerdo de qué conjunto, que decía, fulano de tal tiene razón, hay extraterrestres entre la gente. Exacto, sí. Pero cuando uno va profundizando en estas disciplinas, se da cuenta de que hay evidencias que son muy sugestivas y cuando el río suena, agua lleva. ¿Vos crees que hay extraterrestres entre la gente? Yo creo que sí, yo creo que inclusive siempre estuvieron con nosotros estos seres extraterrestres, y no solo seres extraterrestres, sino que también se puede llegar a pensar en que personas que se hacen confundir como seres extraterrestres también estaban entre la gente tratando de persuadir por algo. ¿Y de qué te estoy hablando? Te estoy hablando de los famosos hombres de negro. Ujú. Aquellos que se le dio interpretación de que eran, por un lado, seres extraterrestres y, por otro lado, personas que estaban preparadas, vaya a saber por qué servicio de inteligencia, para rebatir una sola cosa. Y en eso sí se coincide. O sea, que ya sea como los extraterrestres, como estas personas preparadas por el servicio de inteligencia, tenían como meta, digamos, tratar de diversificar lo que sea el fenómeno OVNI, atacar a los testigos y hacer que ellos no cuenten sus anécdotas. Vamos a aclarar a la gente que el término hombres de negro lo reciben estos seres fundamentalmente porque, por lo menos durante un periodo histórico, ¿no? Solían estar vestidos completamente de negro, es decir, Exacto. saco negro, camisa negra, corbata negra, sombrero negro de un tiempo, zapatos negros, maletín negro y se desplazaban en limusinas negras. Negras. Inclusive automóviles que, por ejemplo, casos que ocurrieron durante la década del 70, parecían desplazarse en automóviles de la década del 30, pero como recién salidos de fábrica. Sí, realmente. Inclusive te digo más, hubo casos en que estos seres no estaban vestidos de negro, pero sí venían uniformados y con credenciales que eran falsas, porque posteriormente se lo quiso identificar para ver si pertenecían a cierto determinado organismo oficial y no pertenecían. Mm. O sea que tenemos, por ejemplo, vamos a poner un poquito de orden inicial, seres presuntamente extraterrestres que se hacían pasar por miembros de organismos de seguridad, servicios de inteligencia. Posiblemente también tuviéramos personas de servicio de inteligencia que querían que la gente creyera que eran extraterrestres. Exacto. Y vos sabés que, lo sabes por supuesto, se lo comento a la gente, hay una tercera teoría, que yo pienso que una no es excluyente de otra, acá va a haber una mezcla de todo, que dice que a lo largo de la historia ha habido algún tipo de sociedad secreta, alguna especie de hermandad negra, que de alguna manera ha querido frenar el avance del conocimiento humano en determinadas áreas, y que aparecieron en distintos momentos históricos, después vamos a comentar algunos casos, vestidos íntegramente de negro, recomendando el silencio, amenazando, en algunos casos exterminando a personas que de alguna manera eran adalides del conocimiento en su área y que ahora se han volcado a la ovnilogía porque aparentemente a través del conocimiento del fenómeno ovni, del contacto pero abierto, ¿no? Franco, con seres extraterrestres, habría un nuevo salto evolutivo en la humanidad. Contanos algún caso que tengas por ahí. Sí, y lo extraño, quería agregar a lo que vos dijiste, es que normalmente cuando ellos aparecen no les importa a qué llegar, ¿no es cierto? O de qué forma atacar con tal de lograr lo que ellos realmente quieren. Como por ejemplo en el caso de Albert Bender, quien tenía una publicación muy importante en el año 53, Space Review, y en ella publica en un número de esta revista que en breve se publicaría la solución definitiva sobre el problema de los platillos volantes. ¿Qué sucede? En ese momento él recibe un hombre de negro que le dice que no debía seguir con esta investigación. A partir de allí, él publica otro artículo en la próxima revista donde dice que el enigma de los platos voladores ya no lo seguirá siendo por muchos años. Su origen ya no es conocido por todas las informaciones relativas a él.
deben ser disimuladas por órdenes superiores. Y eso es lo que hay que recalcar, lo que él dice, que deben ser disimuladas por órdenes superiores. ¿Qué sucede a partir de allí? Lo que sucede es que Bender permanece en estado de shock sin comer ni beber durante algún tiempo. Luego de eso se le hace una encuesta para ver qué es lo que había sucedido, por qué él había tomado esa determinación, y él lo único que sigue diciendo es que autoridades superiores no le permitían mandar todo este mensaje a través de la revista. E inclusive la revista no vuelve a aparecer. Vos sabés que yo siempre digo que de alguna manera hay algún doble juego en esta actividad de los hombres de negro o Men in Blacks, ¿no? Sí. Los MIPs, como le dicen los yankees. Porque ellos precisamente tratan de que la gente disimule ciertos conocimientos y de alguna manera no hable sobre su presencia, pero actúan como para que precisamente la gente hable de ellos. Yo recuerdo un caso, no tengo en este momento presente las circunstancias reales, lo podemos buscar en cualquier momento, te va a resultar conocido a vos. El que se conoce como el caso del hombre del cable verde, ¿te acordás? Dos investigadores, un matrimonio, investigador del fenómeno OVNI, son testigos de un encuentro cercano de segundo tipo y son visitados un día más tarde por un individuo a quien describen impecablemente vestido de negro, pero con un traje, un ambo, corte antiguo, quien se sienta al living de esta gente y comienza a hacerle preguntas, invierte 45 minutos en hacer preguntas sobre temas que ni siquiera uno de los miembros de la familia conocía del otro. Por ejemplo, ciertas heridas que el dueño de casa había tenido de chiquitito y le habían quedado cicatrices sin que él lo consideraba intrascendente y que nunca se lo comentó a la mujer, y viceversa. Y dedica los últimos 15 minutos a darle recomendaciones sobre que no solamente no comenten la observación de segundo tipo, ese cuasi aterrizaje ovni de que habían sido protagonistas 24 horas antes, sino que fundamentalmente abandonen todo intento de explicación. Por momentos, dicen estos dos testigos, parecía que este hombre perdiera las baterías porque su tez se emblanquecía, perdía ritmo su vocalización y luego la retomaba, como si en algún lugar alguien, un operador distraído, se diera cuenta de que estaba faltando de energía y reconectara algún circuito para que este individuo tomara el ritmo necesario para mantener la charla. Y le llamó la atención a la mujer, en este caso, ver que de la media de este hombre salía un cable verde, un delgado cable verde, por encima del pantalón y que se introducía en la pantorrilla un poco por debajo de la rodilla. Un detalle, si se quiere, hasta anacrónico, porque alguien que cuida los detalles, precisamente para parecer lo más normal o aceptable socialmente posible, no mandar con un cable verde colgando de la pierna. Dicen los testigos que después de esos últimos 15 minutos, el hombre se pone de pie, sale a la ruta, y esta gente que sale detrás de él para verlo marcharse, observan que de un claro de un bosque cercano se encienden unas luces, aparece una limusina, una marca Buick, modelo 1930 y pico, si no me equivoco, pero impecable. Realmente me parecía que nunca ni siquiera hubiera rodado alguna vez por los caminos, sin chapas visibles, y este hombre sube al interior y la misma se pierde en la noche. Ese es un caso. Recuerdo otro caso que ocurrió a también un matrimonio, fíjate vos qué coincidencia, españoles. Esto ocurrió, tengo ciertos datos presentes. Cantón Ruiz era el apellido del hombre, ocurrió en enero de 1976. Él y la mujer habían sido protagonistas de la salida, de la elevación de un ovni desde el mar, frente a las costas españolas, y 2 días más tarde, horas después que comentan a una radio local lo que habían protagonizado, son visitados por una pareja. Le llama la atención que el hombre estaba completamente vestido de negro, pero la mujer no. La mujer tenía una pollera negra hasta un poco por debajo de las rodillas, un suéter marrón. Le llama así la atención los rostros, dice que parecían modelados en cera, absolutamente inexpresivos. Entonces se presenta este matrimonio, ella no hablaba él, ¿no? Se presenta este hombre como aficionados al tema ovni. Y lo invitan a almorzar. Entonces se crea una especie de pequeña discusión, esta gente presiona de alguna manera. Bueno, de buenas a primera se ven a los 20 minutos
picando algo en una parrilla, diríamos así, como diríamos en Argentina, a pocas cuadras de su domicilio. Entonces, cuando están sentados en este local, y dice este hombre, Cantón Ruiz, que estaban solos los cuatro en ese momento, y por supuesto el mozo que atendía, este extraño visitante empieza a hacerle preguntas muy concretas, muy técnicas sobre lo que habían visto. Preguntas como de tamaño aparente, tamaño real, supuesto medio de propulsión, es decir, qué medio de propulsión suponía este hombre que podía tener, si había escuchado ruido o no, si había abierto ciertas características, si había advertido ciertas características en la superestructura del ovni, pero esto lo iba mechando con actitudes absolutamente desubicadas. Dice que, por ejemplo, en un momento estaban los dos sentados lado a lado, estos dos extraños seres, muy rígidos, muy formales, y el hombre le empieza a acariciar un seno a la mujer, preguntándole a Cantón Ruiz si estaba bien lo que hacía. Claro, imagínate la situación molesta para este matrimonio en público. También que anduvieran con la libreta de casados encima, pero no era cuestión de andar acariciándose un seno así nomás. Y entonces, claro, la mujer, la señora de Cantón Ruiz, se pone molesta, le pide al marido que se marche, y entonces el hombre, entre comillas, le dice, la mira, dice, perdón, yo no sabía que eso no se hacía, porque en la televisión de ustedes siempre sale, o es muy común. Entonces, después se ponen de pie, le llamó la atención a la mujer que la otra mujer al ponerse de pie no hizo el movimiento. ¿Vos viste cuando te pones de pie? Tirate para atrás. Vamos a hacer un poquito de televisión en radio. Dale, correte, no seas. Trata de ponerte en pie sin inclinar el cuerpo hacia adelante. No, sin inclinar. Derechito. No podés. No se puede. Bueno, eso fue lo que hizo la mujer. La mujer se puso de pie. Yo también traté de hacerlo más de una vez, tío. Imposible. ¿Sabés cómo quedó la cintura, no? Es imposible para nosotros humanos ponernos de pie. Por supuesto, sí, si nos afirmamos en la silla, sí, pero sin afirmarnos. Ponernos de pie sin inclinar el cuerpo hacia adelante. Y a esta mujer le llamó terriblemente la atención que la mujer, piernas juntas, torso embarado, recto, se puso de pie sin inclinar el torso hacia adelante. Salieron del restaurante, subieron a un automóvil, modelo antiguo, decían, pero impecable, no tengo más datos sobre color o características, y se perdió. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. Bueno, vamos a continuar. Tenías un material sobre hombres de negro, las características específicas de estos individuos. Quiero, no te me escapas hoy sin contarme tu experiencia, porque tenemos pendiente que yo a la gente le cuente la mía, así que después vamos a hacer un poco de reflexión anecdótica y quiero que me cuentes tu experiencia. Si hacemos tiempo, yo creo que no va a haber ningún problema en comentarlo. Bien, los micrófonos son tuyos. Bueno, lo que vamos a tratar de darles a ustedes hoy es las características principales de estos seres, estos hombres de negro que se creen, por un lado, que son seres extraterrestres, y por otro lado también se cree que son personas preparadas por un servicio especial de inteligencia. Su aspecto físico más común es el de individuos bajos, de apariencia oriental y piel cetrina. Se les puede ver con cierta frecuencia con gafas de sol, particularmente en las ciudades. Esto no es constante, pues se les ha denunciado con aspecto un tanto distinto, como seres altos, pálidos, delgados, esquivos, y que suelen identificarse como individuos de procedencia nórdica. El ropaje, como dijimos anteriormente, normalmente es todo de negro, desde zapatos, pantalones, trajes, corbatas, en fin, toda la vestimenta es de color negro. Suelen desplazarse en vehículos caros, normalmente son vehículos muy antiguos, pero la apariencia es como si fueran 0 kilómetros. Los interrogatorios que someten a los testigos suelen ser sin aparente sentido, aunque siempre interesándose por algún hecho extraño o insólito. En gran número de ocasiones han llegado a la violencia física para hacer comprender sus propósitos.
bien para conseguir algo que les interesa o para producir el silencio en investigadores y testigos. También se suelen presentar bajo la identidad de oficiales del ejército, agentes de seguro y también como agentes de cualquier institución de contraespionaje internacional que posteriormente, cuando se trata de identificarlo, no existen, por supuesto. Suelen hacer llamadas telefónicas, también pueden mandar cartas u otro tipo de comunicación a través de distintas formas. Son seres aparentemente dotados psíquicamente, ya que se anticipan con cierta frecuencia a las acciones de sus visitados. Sin embargo, hay ocasiones que no parecen obedecer a criterios muy coherentes, ya que después de haber revuelto una casa en busca de un trabajo concreto, se dejan las copias. No sabemos si intencionalmente o para darles mayor valor a su contenido. Estas visitas, llamadas e incluso misivas escritas por parte de los hombres de negro, suelen repetirse hasta que consiguen sus propósitos y si no lo consiguen, directamente van a silenciar al testigo o a la persona que tiene esa experiencia total del fenómeno. ¿Qué reflexión te merece la actitud de estos seres? Vos sabés que hubo dos cosas que dijiste, yo estoy escuchando atentamente, que no las puedes dejar de asociar con ciertos comportamientos propios del fenómeno ovni, ¿no? Cuando vos decís que sus interrogatorios a veces no son muy coherentes, yo quiero establecer una correspondencia con el aparentemente a veces incoherente comportamiento de los ovnis en general. Y en segundo lugar, cuando vos mencionás esas actitudes de, por ejemplo, entrar en una casa buscando un determinado material y después el material dejarlo, uno no sabe si es que se lo olvidaron o que realmente están tratando de jugar con la oposición y poner muy de manifiesto la importancia de ese material. Me hace acordar esas apariciones de ovnis, por ejemplo, esos ovnis que a veces en la noche se deslizan por dentro de un bosque cerca de una carretera y de pronto produce una especie de estampido y encienden sus luces, como precisamente si estuvieran tratando de llamar la atención de la gente sobre sí, pero con ese doble juego de decir, me vieron, pero yo no quería esto, ¿no? O sea, hay una coherencia en la incoherencia. Entre el comportamiento de la inteligencia que se mueve detrás de los ovnis como naves y el comportamiento de los hombres de negro, hay una especie de continuidad psicológica. Sí, parece ser que todo hace a decir de que estos hombres de negro podrían ser seres extraterrestres que inclusive actúan de la misma forma como actúan los ovnis, porque por un lado parece ser que ellos no quieren identificarse, pero por otro se dan totalmente la identificación de lo que son. Uh-huh. Yo veo por ahí unos apuntes tuyos donde tenés un material interesante sobre el aparente sistema o red de comunicación que los extraterrestres habían montado aquí en la Tierra para comunicarse, bueno, vaya a saber uno con quién. Pero antes de eso, contame tu experiencia con los hombres de negro. Bueno, te lo cuento así, digamos, sintetizado para no extenderlo tanto. Lo que había sucedido en aquella época, hace unos cuantos años atrás, 8 o 9 años atrás, que me dedicaba también al fenómeno, lo que hizo posteriormente que yo abandone la investigación, fue que... Después la retomaste, ¿no? Por supuesto que sí. Acá. No, lo que pasa es que en mi caso ocurrió que abandoné la investigación directa sin dejar de leer o seguir instruyéndome en lo que es el fenómeno en sí. Y una cosa que no cometí, que normalmente cometen todos los investigadores, es de arrojar o tirar o dejar de lado todo el material que pudo conseguir a través de sus investigaciones. Yo tuve la precaución de guardar todos esos escritos y todo ese material, pese a que peligraba mucho mi vida y la vida de mi familia por estos hombres de negro. Bueno, tuve la delicadeza de guardar todo eso y gracias a Dios no pasó nada y el día de hoy cuento justamente con todo el material que hizo de que estos hombres de negro aparezcan en aquella oportunidad. Resulta que me llega a mi mesa de trabajo una investigación referente a unas personas que habían desaparecido en la ciudad de Rosario. Me traslado hacia allí, empiezo a investigar, hago la denuncia en los servicios de inteligencia, empiezo a tratar de saber dónde habían desaparecido, dónde habían ido estas dos personas, porque ellos unos días antes de desaparecer se habían aproximado a la madre de la chica y le habían dejado una criatura que era el hijo de ellos para que se lo cuidara porque iban a salir de viaje por unos días. Lo interesante y por qué me llega a mí, porque muchos se preguntaron, bueno, pero ¿por qué te fueron a
a decir a vos que averigües sobre la desaparición de ellos. Resulta que había un nexo entre ellos y el fenómeno ovni, porque da la casualidad de que ellos investigaban el fenómeno ovni y el hombre, que era una parejita de ciegos, había hecho un gran descubrimiento referente al fenómeno. Y le comenta a la madre de la chica de que iba a llevar esa información, ese descubrimiento, para dialogarlo en un congreso, en una charla que iban a tener entre varias personas. Yo empiezo a investigar a través del servicio de inteligencia, a través de la Policía Federal, no se logra contactar a esta gente, no se logra saber dónde habían ido. Entonces trato de buscar por otro lado y es cuando consulto a un parapsicólogo, quien a través de la percepción me identifica dónde ellos estaban y el lugar exacto donde estaban, por qué estaban. Sí, hacemos un corte, ¿qué pasa? No, fundamentalmente te hago una pregunta y te pido 20 segundos para reflexionar. Por supuesto, te habrás preguntado, ¿no tiene relación intrínseca con el tema de la subversión, el hecho de la desaparición de esa pareja, no? No, para nada. ¿Me das 20 segundos? Sí, cómo no. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Tenemos muchos testimonios para reflejarle a la gente. La idea fundamentalmente que subyace es esta. Hay una organización paramilitar o paragubernamental, o una sociedad secreta, o seres extraterrestres, o las tres cosas al mismo tiempo, que están tratando de que la gente, aquí con respecto al tema ovni, esto también se nota en la parapsicología, en el ocultismo, en otras áreas del conocimiento, no tome contacto con determinados temas, no sepa determinadas cosas. Exacto. Entonces, con respecto al tema ovni, yo creo que deberíamos darle más importancia en el sentido de saber qué estaban haciendo los investigadores que fueron silenciados en el momento de ser silenciados, porque si esta gente reacciona de alguna manera y se siente molesta, preocupada por el progreso que en esa área investigativa se ha tenido, es que están en la vía correcta. A mí siempre me llama la atención de que investigadores internacionalmente conocidos, te pongo un caso concreto, Antonio Rivera, M. Miguel, Jacques Vallée, el ya fallecido doctor Joseph Allen Hynek, no fueron, o no han contado por lo menos, haber sido víctimas de ninguna, ni siquiera amenaza por hombres de negro. Eso, por supuesto, no puede considerarse como un menoscabo a sus valores como científicos. Pero ¿por qué algunos investigadores absolutamente desconocidos para el gran público, que por ahí hace poco tiempo que comenzaron el tema y se dedicaron a un área en particular, son de pronto silenciados en algunos casos compulsivamente? ¿Por qué la extraña muerte de Morris Jessup? Vos los comentaste cuando estabas hablando del experimento de Filadelfia. Se lo catalogó como suicidio. Un hombre sin problemas económicos, sin problemas familiares, que le dice a un amigo, bueno, voy a cenar a tu casa, salgo para allá, y aparece su camioneta a un costado del camino con una manguera que sale del caño de escape introducido al interior del automóvil, muerto por las emanaciones del motor. Suicidio, dice la policía, pero ¿con qué razón? El caso, inclusive, en el momento de la muerte, en los minutos anteriores a la muerte, el instinto de conservación, pero te hace de sacar la manguera, patear la puerta, tratás de escapar de alguna forma. Suicidio del doctor James McDonald. Mucha gente no lo conoce. McDonald era un físico atmosférico norteamericano que fue de los primeros en constatar qué decían de cierto y qué de mentira los militares norteamericanos sobre ovnis. Y de pronto descubrió McDonald de que había mucha mentira. Él sacó a la luz la historia real del proyecto Libro Azul, del proyecto Grush, del proyecto Signo. En su momento los vamos a comentar. Y un día, dice la crónica policial, toma su automóvil, va al desierto de Arizona y se pega un balazo en la sien. Un hombre que no tenía problemas familiares, una familia perfectamente constituida, sin problemas económicos, todo un futuro laboral, y si se quiere hasta como escritor, porque varios de sus originales sobre ovnis
habían recibido el beneplácito de la crítica literaria, de pronto se suicida. Es decir, ¿qué toca a esta gente? ¿Qué puntos tan particulares hacen hincapié como para dar pie a Y el esto, caso ¿no? del doctor Jesu, que como comentabas vos, que anteriormente, unos minutos antes, había estado comunicándose con un amigo de él para decirle que quería comentarle una investigación importante que había realizado referente al proyecto Filadelfia, lo cual constata de que él no tenía necesidad de suicidarse en ese momento, al contrario, y ni siquiera la intención. Al contrario, él lo que quería es comentarle a su amigo lo que le había sucedido, lo que había... Lógico, mira, cualquiera que conozca la psicología del científico sabe que cuando un científico tiene un tema para investigar, encuentra, si se quiere hasta obstáculos, pero que moviliza y tiene la posibilidad de un descubrimiento que lo pongan un poco por encima de sus colegas, o sea, lo desconocido fascina al científico. Por lo menos el investigador científico se considera tal. Jesús en ese momento estaba con todos sus quilates intelectuales puestos sobre la mesa, Exacto. detrás de sus objetivos. Era la persona de que menos podía esperarse un desenlace tan trágico en esas circunstancias. Creo yo que cuando llegamos a un estado, a un límite de algo importante por descubrir en el fenómeno OVNI, ocurre lo que ocurre con los hombres de negro, como nos ha tocado vivir a nosotros. Por ejemplo, en mi caso también he tenido una experiencia bastante fuerte con estos hombres de negro y que posteriormente la voy a mencionar aquí para que la gente conozca lo que me ha sucedido con esta gente, hombres de negro. Nuestros sempiternos y estimadísimos críticos dirían que ya nos estamos tirándonos la de investigadores bien encaminados, pero me resulta muy sintomático que vos hayas tenido una experiencia que creo que cuentes la próxima emisión y que yo también, años atrás, haya tenido una experiencia de este tipo que también voy a contar la próxima emisión. Pero recuerdo, por ejemplo, mira, hablando de casos, me retrotraigo aquí a Argentina, Luis Anglada Font, un escritor, autor de un libro publicado por Editorial Kier, La realidad de los ovnis a través de los siglos. Yo creo un compendio más interesante sobre la presencia de extraterrestres en la humanidad a lo largo de muchos años. Luis Anglada Font, después del éxito editorial de ese libro, La realidad de los ovnis a través de los siglos, comienza a investigar el tema humo, un tema que también tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Hay visitantes de un hipotético planeta llamado humo entre nosotros, también de eso vamos a hablar. Es el primer investigador argentino, junto con el ya fallecido padre segundo Benito Reina, en investigar el dossier humo. Y comienza a darle cuerpo a un manuscrito que él tenía la precaución de guardar en una caja fuerte en su domicilio particular. Esto me lo cuenta en una oportunidad, te estoy hablando 10 años atrás, familiares de Anglada Font. Anglada Font, en un momento determinado, cae víctima de una extraña enfermedad. Se habla de una infección cerebral que, fíjate qué particular, afecta su área de habla, su capacidad de hablar y su capacidad para escribir. No le impide pensar. De alguna forma, triste destino de este hombre que está encerrado en su cárcel de carne y hueso, porque puede pensar, puede lucubrar pensamientos, pero está inhibido de expresarlos. En 24 horas cae víctima de una enfermedad que le impide hablar y escribir. Y por supuesto hacerse entender, salvo las funciones más elementales, si bien, esta es la conclusión de los psiquiatras y de los médicos, dentro de esa coraza en que se transforma su cuerpo, él puede seguir elucubrando pensamientos. Y comentaba la hermana de Anglada Font, con quien yo estuve conversando en una oportunidad, que a las 48 horas que él cae víctima de esta enfermedad, deciden abrir la caja fuerte con un escribano presente porque necesitaban una serie de documentos personales de él para darle pie a un tratamiento que después resultó absolutamente infructuoso. Y al abrir la caja fuerte encuentran que toda la documentación, incluido el manuscrito que él siempre guardaba en una caja fuerte a la cual solo él tenía acceso, tanto es así que se tuvo que violentar, ya te digo, con un escribano presente, se ve reducido a cenizas. Contame rápidamente un caso. Te comento, nos llamó Carolina, dice que nos quiere felicitar por el programa porque realmente es muy entretenido. Gracias, Carolina. Contame el caso de Isla Mauri. Nos hace muy bien. Por supuesto. Bueno, el caso de Harold Dahl, quien él se encontraba navegando y de pronto él ve un objeto y del cual se desprende una serie de metales que caen al mar. Él lo localiza, lo trae al barco
y decide investigar del mismo. En ese momento recibe la visita de un hombre de negro que le dice que no tenía que investigar y tenía que olvidarse de lo que había sucedido. Él no hace caso, entonces se dirige directamente al informe militar, a la parte militar, para que realicen estas investigaciones. Ellos deciden, a través de un capitán, el capitán Danson, enviar todo este material a otro lugar, a la base de Hamilton Field, para que investigue, haga los estudios necesarios respecto a este material que había caído. Lo que sucede es que este avión que parte de allí no llega nunca a destino, dado que se estrella. Y lo más extraño de todo esto es que no se encuentran ni los tripulantes ni el material que había encontrado Dahl en el mar. Posterior a esto, él decide continuar con la investigación, inclusive le habían pedido, le habían dicho de que no continuara por el riesgo que podía podía acarrear de él, pero él sigue investigando esto, dado que tenía una serie de fotografías que había tomado directamente al objeto cuando estaba suspendido arriba del mar, y lo que hace que termine este caso es que Harold Dahl desaparece sin dejar rastro alguno. Hablando de desapariciones, yo recuerdo lo que le pasó al general francés Aileret, jefe del Estado Mayor Conjunto Aéreo de Francia, en junio de 1953. En mayo de ese año, del 53, Aileret anuncia en París que ha decidido encabezar una comisión técnica oficial militar para la investigación del fenómeno OVNI. En junio se encontraba en Madagascar, parte en un vuelo privado para dirigirse al continente africano, y cuando el avión despega, en vez de tomar hacia la izquierda y dirigirse a mar abierto, dobla hacia la derecha y se estrella contra un cerro. ¿Te acordás de ese caso? Sí, sí. Que a todos nos llamó siempre la atención cuando lo reveíamos y lo investigábamos, porque el piloto transmite en sus últimos mensajes: los mandos están bloqueados, no sé qué es lo que pasa. Un piloto, el piloto particular de Aileret, era un as de la Segunda Guerra Mundial, no confunde la derecha con la izquierda, y después, aún así, habiéndolo confundido, tiene tiempo más que suplementario para tomar los recaudos del caso y darle una orientación nueva al vuelo. De alguna manera, algo o alguien traba los comandos o bloquea los comandos para forzarlo a lo que después se cataloga como un accidente de aviación. Realmente algo muy, muy extraño lo que sucedió. Y eso que él 4 días antes había dado la palabra oficial de que iba a dedicarse totalmente a la investigación del fenómeno. Vos sabés lo que yo, tiempo atrás, mira, esto de alguna manera, proponer este tema fue una improvisación, ¿no? Lo estábamos charlando, ¿te acordás? Antes de venir al programa hoy. Pero yo unos meses atrás estaba leyendo algún material sobre hombres de negro y a mí me parece ver una constante. Te lo tiro como reflexión, a ver si lo charlamos en otro programa, porque ya estamos casi yéndonos. Los investigadores que estaban bien orientados, pienso yo, cuando fueron boicoteados por los hombres de negro, parecen encontrar una extraña relación o estar encaminados sobre alguna síntesis, yo no sé si decir temática, entre parapsicología y ovnilogía. Total. Es como que más que estar investigando la mecánica del ovni, el sistema de propulsión, si aterrizan en Rusia, en China o en la Patagonia, los investigadores que fueron silenciados, amenazados o directamente sacados de circulación por los hombres de negro, estaban buscando algún tipo de confluencia metodológica, ya sea en emplear técnicas parapsicológicas para conocer el fenómeno ovni, el famoso grupo ALA 24 de Santa Cruz de Tenerife, que estaba empleando una combinación de juego de la copa y de grupos de rastreo ubicados en la costa del mar, y aparentemente tuvieron contacto fluido con tripulantes de un ovni. Eso también es tema para otra emisión. O bien estaban elaborando una especie de síntesis de las manifestaciones parapsicológicas dentro del fenómeno ovni. Quizás esto sería una sugerencia, ¿no? Una pauta para encaminar las investigaciones en ese sentido. Vos fíjate que todo coincide cuando en los casos donde aparecen estos hombres de negro. Coincide, como decía, en la parte parapsicológica, coincide en la parte de cuando vos ya te metés directamente a ubicar qué pasó con ciertas o determinadas personas que fueron abducidas, y ahí es donde entran a aparecer estos hombres de negro queriendo callar lo que vos pudiste descubrir a través de tu investigación.
Como reflexión final, la gente quizás no sepa que Mozart inclusive fue visitado por un hombre de negro. Sí. Vamos a comentar el domingo que viene. Al filo de la realidad.